3, 8:30, 5, 10 de la noche, 6 y 12 de la noche, 8. ¿Ok? Primigesta. ¿Qué más tenemos que ver? Aparte de la dilatación, que las membranas están íntegras. Eso es Los importante. planos Que las membranas están íntegras. Ok. Entonces acá tenemos que esta paciente la tenemos que ubicar en una paciente primigesta con membranas íntegras. O sea, en este casillero tenemos que hacer la curva de alerta, ¿no? Si existe trabajo de parto activo, puede iniciar la curva de dilatación en 3 centímetros. Acuérdense que llegó en 3 centímetros. Sin embargo, recomendamos que la curva se inicie a los 4 centímetros, como ya ustedes lo vieron en la clase pasada y en el video también lo refiere. Aquí, la paciente, acuérdense de los datos, que empezó acá a las 7 con 3 centímetros, a las 8:30 con 5, ¿no? Entonces, aquí ya está con 5 centímetros y tienen que elaborar la curva de alerta con los datos que están aquí. Primigesta con membranas íntegras. Entonces, 3 horas 15 minutos, 6 centímetros. 1 hora 30, 7 centímetros. 1 hora, 8 centímetros. 40 minutos, aquí está con 9, 35 minutos, llegó a 10. Entonces ustedes con la curva de alerta, ustedes van haciendo la evolución en el partograma de la paciente, ¿no es verdad? Y ustedes ya saben cuántas horas más o menos, elaborando la curva de alerta, tiene esa paciente que salir de parto. La paciente evoluciona, según refieren los datos, ¿no es verdad? A las 10 tenía 6, a las 11 tenía 8, ¿no? Y aquí evolucionó, ¿de qué manera? ¿Satisfactoria o no satisfactoria? Para ustedes, a ver, a ver, Satisfactoria. Satisfactoria, doctora. satisfactoria, satisfactoria. Acuérdense que yo adelante les de la línea de decía que, base. exacto, todo lo que está a la izquierda de la línea es evolución satisfactoria, lo que está hacia la derecha, no, algo está pasando y debemos de plantearnos ciertas preguntas que pueden verse en la evolución del trabajo de parto afectado y no va a evolucionar o a bajar ese bebé, ¿no? Entonces, la elaboración de la curva de alerta es importante para determinar el progreso de esa paciente y sobre todo la toma de decisiones a tiempo, ¿no? Este ejercicio continúa, pero la misma paciente construirle la curva de alarma asumiendo que la paciente rompió membranas en 5 centímetros, ¿ok? O sea, la misma paciente rompe membrana en 5 centímetros. Ahí la curva de alerta cambia, ¿no? Aquí tenemos, empezó con 3 y aquí en 5 centímetros rompe membranas de esa paciente. ¿Cómo va a cambiar la curva de alerta? ¿En dónde le encasillaríamos? A ver, Isaac. Isaac, Sí, no lo entendí, doctora. a ver, es la misma paciente que vimos anteriormente ¿Ya? en el ejercicio, pero aquí en los 5 centímetros va a romper membrana, ¿Ya? ¿ya? Entonces, acuérdate que es una primigesta, pero ya con membranas Rotas. rotas. Entonces, ¿en qué cuadrito de aquí lo vas a dibujar la curva de alerta? En el de la... O sea, sería hacerlo a las 2 horas 30. Eso es lo que usted me pregunta, la primera. A ver, es nulípara, la verdad, ¿no es ¿Ya? verdad? Porque es una primigesta, Sí, es nulípara, claro. pero ya no tiene las membranas íntegras como vimos Claro, en son el rotas. ejercicio anterior, rotas.
Entonces vas a coger este casillero que está aquí, esta fila que está aquí, para tú hacer la curva de alerta. ¿Sí me hago Sí, entender? claro, claro, por eso le digo, Ya. a las 2 horas 30. Entonces, 2 horas y media, 6. Entonces elaboramos la curva de alerta en este casillero de aquí de membranas rotas. Y Sí, la curva obviamente va a ser diferente a las membranas íntegras, ¿no? Entonces elaboramos la curva de alerta. ¿Sí ven? claro. Y aquí va a salir obviamente antes que en el ejercicio anterior porque esto va a acelerar el trabajo de parto, ¿no? Entonces aquí evoluciona la paciente satisfactoriamente, pero ¿cómo cambia la curva de alerta cuando se hace ya la amniorexis, ya sea artificial o sea una ruptura espontánea? ¿Ya? ¿Ok? Sí, Sí. sí, Por eso dice, si no existen contraindicaciones para la ruptura artificial de las membranas, se puede realizar esta en los 5 centímetros. Pueden hacer la amniorexis en los 5 centímetros, vigilando el líquido amniótico que esté claro, ustedes van a ver si está teñido, está claro, que la presentación esté encajada, muy importante, y que no exista cordón procúbito. Entonces, con todas estas características, ustedes pueden hacer la amniorexis y la curva de alerta cambiar cuando es con membranas rotas. Eso que quiere que ustedes vean. Una curva de alerta cambia cuando son membranas rotas, ¿no? ¿Ok? Pero igual la evolución es satisfactoria. Llegó Brian. Sí, doctora, ya estoy aquí. Sí, ya estoy. Ya. Ok, entonces hagamos el segundo ejercicio y nos vamos con Brian, ¿sí? Ejercicio 2. Paciente de 38 años, tiene 4 hijos. Abortos 1, partos 2. Perdón, gestas 4. Aborto 1, partos 2. Tiene un embarazo a término, ingresó a las 7 de la noche por actividad uterina de 3 horas de evolución. Permaneció en decúbito lateral. Al examen se encontraron con un cuello de 0.5 centímetros de longitud y 6 de dilatación. A las 7 de la noche tenía 6 centímetros. A las 2 horas se encontró 7 centímetros. 2 horas. Y se decidió realizar la ruptura de membranas ovulares y a las 2 horas presentó el parto de vértice espontáneo. ¿Ok? Entonces, datos. Multípara, ¿no? Con membranas íntegras o rotas ingresó. Con membranas Membranas íntegras. íntegras. Y se decidió hacer la ruptura artificial en el momento, ¿no? ¿Verdad? Y a las 2 horas presentó el parto. Entonces, vamos a ir graficando. A ver, vamos a ver quién nos ayuda. Leonardo. Leonardo. Presente, doctora, aquí estoy. Ya, Leonardo. Vamos a graficar la curva de alerta en esta paciente. Datos importantes, multíparas, y que se hizo la ruptura de las membranas a los 7 centímetros, ¿no? Entonces, Sí, doctora. aquí tenemos ya el partograma, donde empezarías a elaborar ya el partograma. Acuérdate de este dato, que Ella ya ingresó a las 7 de estaba. la noche Ujú. y que tiene 6 centímetros. Entonces, ¿dónde ubicarías en el partograma? A las, o sea, sería, o sea, donde está la hora 6 y en los centímetros, bueno, en el segundo cuadrito y medio. Desde ahí iniciaríamos. 6 A ver, centímetros. Acuérdense que para claro, 6 elaborar la centímetros. curva de alerta, ustedes ya a partir de 4 centímetros ya la pueden elaborar, ¿no? Y se Ujú. puede graficar ya a partir de los 4 centímetros. Ya. Aquí, ¿dónde, en qué cuadrito elaborarías la curva de alerta? ¿Cuál tendrías tú que coger, qué valor, qué fila para elaborar la curva de alerta? La de rotas, multíparas rotas, Acuérdate que ingresó con íntegro. íntegras, claro. Ya después de 2 horas se hizo la Las amniorexia. rompieron a propósito, sí. Ya, entonces aquí tenemos los 6 centímetros, ustedes ponen la hora, a partir que llega la paciente, ingresa, ahí ustedes van graficando las horas. Claro. Cada cuadrito es una hora, ¿sí? Ujú. Entonces aquí ingresó con 6 a las 7, ¿no? ¿Verdad?
claro el asunto. Entonces, empezamos a hacer la curva de alerta. Acuérdense que se la puede hacer a partir de los 4 centímetros la curva de alerta, ¿no? Entonces aquí se hizo la curva de alerta con membranas íntegras. Ingresó con membranas íntegras la paciente. Ingresó con membranas íntegras. ¿Ya? Entonces hacemos la curva de alerta con membranas íntegras, indicándonos aquí cómo tenemos que ir graficando. Acuérdense que cada cuadrito es 1 hora y está dividido, ustedes sí los ven con estas rayitas, que significa 15, 15, 15, que hacen los 60, ¿no? ¿Verdad? Entonces ustedes se van guiando con la línea base, con la hora y con este cuadro. Entonces, 6 centímetros, se elaboró la curva de alerta. A las 7. Pero miren aquí, que dice en el ejercicio que después de 2 horas, siendo una mesita, dilató 7 centímetros. O sea, ¿ustedes qué están viendo? Que no está siendo satisfactoria, se no está está prolongando demasiado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes si ven que esta paciente multípara que llegó con 6 está dilatando muy lento y nos está diciendo que se está pasando la curva de alerta? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tomar decisiones. ¿Qué tienen que decir? Bueno, ¿qué está pasando con la paciente? No tiene buenas contracciones, tiene la vejiga llena, hay que romper membranas. Entonces ahí se decide la amniorexis, ¿no? ¿Verdad? Ruptura artificial de membranas, y se elabora la nueva curva a partir de la ruptura artificial de membranas. ¿Sí ven? Ya. Entonces viene esta paciente, como dicen los datos, y miren cómo evolucionó después de la ruptura. ¿Evolucionó satisfactoria o no? Satisfactoriamente. Perfecto. Si ven la importancia que tiene el partograma, de que es tan necesario hacerlo desde todo punto de vista, ¿no? Para la toma de decisiones. En la toma de decisiones que ustedes vayan a hacer, ustedes se van a guiar por estas curvas de alerta. Una curva de alerta con membranas rotas y, íntegras, cómo cambia la evolución del trabajo de parto con la ruptura artificial. Y tienen que elaborar nuevamente la curva de alerta con la nueva, para la evolución de esta paciente. Membranas íntegras, membranas rotas, evolución satisfactoria de la paciente. Bueno, hay más ejercicio, pero ya está, ya mismo si tenemos tiempo lo vemos, ¿sí? Para que ya Brian vaya dando su charla. Ok, chicos. Listo, doctora, ya voy a compartir las diapositivas. Brian, una pregunta. ¿En qué te vas a enfocar hoy? Más que todo en los periodos del trabajo de parto. Ya, ¿hasta dónde vas a abarcar la clase de hoy? Hasta la segunda etapa, cuando es expulsión. Ya, perfecto. Tú te vas a ir hasta el periodo expulsivo, ¿no? Ya, entonces mañana continuaríamos con el alumbramiento, así. Sí, con el alumbramiento y hablar un poco sobre también el posparto, o sea, el puerperio. Ya, a ver, vas a abarcar mañana, ¿quién va a abarcar mañana la clase de mañana? Brian. ¿Quién va a dar la clase de mañana? Parra. La compañera Estefanía Anteparra. ¿Quién? Stephanie Anteparra. Creo que ahorita está de guardia. Stephanie. Sí, Stephanie. ¿Cuál es el apellido de ella? Stephanie. Antepara. Stephanie Antepara. Ella todavía no se conecta. Estuvo de guardia en la mañana, ¿no? No la veo conectada.
Bueno, ya, entonces mañana Stephanie va a dar lo que es el alumbramiento. Así, es para definir bien. ¿Sí? Sí, Así doctora. quedamos. Ya. Es para poder ver cómo vamos con las clases, porque de ahí vendría lo que es puerperio, patológico, puerperio normal, entraríamos en hemorragia postparto y a la clave roja. ¿Ya? Sí. Entonces, abarcaríamos los periodos de parto hasta el segundo y mañana el tercero, así me dices. El tercero sería mañana y puerperio. Eso me estás diciendo. Sí, solo una parte de puerperio, ¿no? Este, todo es el alumbramiento y ciertas aplicaciones como la oxitocina, etcétera, que Ya, ayudan para es la para, tonificación del útero. claro, es Ese es el tema para, de la compañía. perfecto, es para dar el próximo seminario para ya terminar todo lo que es parto y hemorragia. Ya, ok, ya Brian. Sí. Ya, doctora, ya voy a compartir. Un segundo, porque ya estoy compartiendo. No sé si se logre ver ahí las diapositivas. No, no las veo. No. A mí me sale que ya se están compartiendo, no sé. Ha de ser que tengo que esperar un poquito a que cargue. No carga. ¿Sí me puede compartir algún compañero? Yo pasé las diapositivas al grupo. Está demorando mucho mi computadora. ¿Algún compañero Para que le compartir. ayude a Brian, por favor?
que a mí me sale que yo ya estoy compartiendo, no sé si logren ver algo. ¿Se logran ver las diapositivas? Sí, ahí sí se logra ver. Ya, chéverísimo. Bien, entonces empezamos. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar hoy día con el tema de lo que implica la fisiología de los periodos del trabajo de parto. Esto implica más que todo diferentes parámetros a tomar en cuenta durante el inicio de estos periodos. Brian, no te Sí, escuchamos doctora. bien. Al menos yo no te escucho bien. ¿Cómo? ¿Se escucha cortado o cómo? Mucho ruido de fondo. Mucho ruido de fondo. Un momentito. Un segundito, ya te voy a poner. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor o sigue el mismo ruido? Está mejor ahí. Ok. Ya, ok. Entonces, continuamos. Para este proceso, lo que implican los periodos de trabajo de parto, tenemos que tomar en cuenta varias condiciones, entre ellas la actividad uterina, que va a implicar la coordinación entre la frecuencia de contracciones uterinas, duración, es decir, que al contraerse el útero demore ciertos segundos, puede ser dentro de un rango de 10 minutos, cuántas contracciones se presentan, de cuántos segundos esa misma contracción. Y la actividad y posición fetal. La actitud y posición fetal las vamos a determinar con las maniobras de Leopold. Cuando nosotros estamos frente a una embarazada, vamos a determinar primero las maniobras de Leopold, que van a implicar el fondo del útero, la posición fetal, la situación fetal y si está la última, si es que existe un encajamiento. Bien. Estas condiciones nos van a llevar a los 3 o 4 estadios. Hay diferentes divisiones en los estadios que se pueden dar. Realmente se dice que son 3. La dilatación cervical, que tiene sus subfases, la expulsión y el alumbramiento. Pero algunos consideran también la involución uterina como parte de estos estadios. Incluso entre la dilatación y la expulsión, el nacimiento lo consideran también otro estadio. Pero en este caso vamos a utilizar esta división entre la dilatación cervical, la expulsión, el alumbramiento y la involución uterina. Como podemos ver aquí, en la fase de dilatación, vamos a ver cuando el niño todavía se encuentra, por así decir, no encajado en la pelvis, sino muy arriba, muy superior, y no existe condiciones para que empiece un trabajo de parto neto. Es decir, la dilatación entre 2 o 3 es un inicio, pero como hablábamos sobre los ejercicios del partograma, se empieza ya a determinar una fase de aceleración a partir del 4.5 a 5 centímetros de dilatación. Ya cuando encontramos una dilatación buena entre 5, 6 y 7, una fase de aceleración, encontramos la expulsión, que ya es la salida del feto gracias a las contracciones uterinas, y el nacimiento, que se lo considera en esta subdivisión una etapa, pero entre la expulsión y el nacimiento se puede hablar de una sola fase. Y por último el alumbramiento, como se puede ver en la imagen. Las 4 fases unidas se puede ver en este GIF, que es el movimiento que hace el bebé al momento de salir. Se encuentran las dilataciones entre la 2, 3, 4 hasta llegar a la 10,
estar completo, coronar y salir. Vamos a hablar del primer estadio, el estadio de dilatación cervical. Vamos a empezar desde el inicio, con la dilatación hasta alcanzar un máximo de 10 centímetros de dilatación. Este estadio se puede dividir en 3 fases: la fase latente, la fase activa y la fase de descenso. La fase latente implica cuando la dilatación es hasta los 2 centímetros, el inicio de todo el trabajo de parto. Esto aquí va a presentarse con un dolor en la región suprapúbica, con frecuencias menores a 3 contracciones uterinas en 10 minutos. Las duraciones de las contracciones uterinas son menores a 35 segundos y esta fase puede prolongarse hasta 24 horas, por supuesto tomando en cuenta si la paciente es nulípara o si es multípara. Como podemos ver en este cuadro, en la primera etapa, la fase latente, se puede subdividir en nulípara y multípara. En las nulíparas puede llegar hasta 20-24 horas, como se puede decir, y en multíparas se reduce este número de horas hasta 14. La dilatación en las nulíparas es de 1.2 centímetros por cada hora y en las multíparas suma a 1.5 centímetros por hora. Aquí vamos a hablar de la siguiente fase, la fase activa. En la fase activa ya encontramos una dilatación superior a 5 centímetros. Es el comienzo del parto clínico. La dilatación empieza de 5, ahí es donde empezamos ya a crear otras nuevas subfases de la fase activa, que es la fase de aceleración, en donde se encuentra entre 2 a 5 centímetros de dilatación, la fase de máxima velocidad, que es entre los 5 y los 9 centímetros, y la fase de desaceleración, que es cuando ya se encuentra de los 9 a 10 centímetros y ya se considera que está completa. Las contracciones en la fase activa son mucho más dolorosas, más intensas y más frecuentes. Este dolor se presenta con un dolor con irradiación hacia hipogastrio, con la frecuencia mayor de 3 contracciones uterinas en 10 minutos. Y cada contracción tendrá una duración superior a los 35 segundos. En esta fase se puede comparar que tiene una dilatación promedio de 1 centímetro por hora en nulíparas y 1.2 a 2 centímetros por hora en multíparas. Y por último tenemos la subfase de descenso, en la cual se da después de alcanzar el 80% de la dilatación. No debe esta fase sobrepasar las 2 horas para entrar en el siguiente estadio, que ya es el estadio expulsivo. Aquí podemos ver una correlación entre la dilatación y el tiempo en horas en el cuadro, el cual podemos ver aquí, no sé si se logra ver el cursor, en donde podamos ver la fase latente, que dura entre 2 a 6, entre 0 horas a 8 horas, en donde la fase latente llega hasta los 2 centímetros de dilatación. Empieza una subfase de aceleración cuando inicia la fase activa. La fase activa entre los 2 y 4 centímetros de dilatación tiene su fase de aceleración. La fase de máxima pendiente o máxima velocidad, que estas son más cortas en tiempo, pero más rápidas al momento de hablar de la dilatación, de pasar de 4 centímetros de dilatación a 8 centímetros de dilatación, incluso 9, sucede en menos de 1 hora. Y la fase de desaceleración, que es cuando ya alcanzamos el 80% de la dilatación. Y inicia el segundo periodo. Para nosotros determinar en qué, una escala, por así decir, de cómo se encuentra la dilatación y el trabajo de parto, se utiliza la clasificación de Bishop. Esta clasificación es muy importante por las puntuaciones. En la dilatación se van a valorar 5 parámetros: la dilatación cervical en centímetros, el borramiento cervical, la altura de la parte o de la presentación del feto, la consistencia del cuello uterino y la posición del cuello uterino. Todo esto vamos a valorarlo con el tacto. La dilatación con los dedos en la medición, el borramiento cervical,
y la altura muchas veces o sea, la posición, la presentación del feto se logra percibir ya sea con el tacto o muchas veces se guían más por las maniobras del Leopold. La consistencia y la posición del cuello uterino. Cuando tiene un bishop alto, se considera que ya está en fase activa e incluso en labor de parto inmediato. Por eso en ciertos partos se encuentra lo que es el parto expulsivo, cuando tiene un bishop al máximo. Ya. De aquí vamos a pasar, una vez terminadas las 3 subfases, terminado la fase de descenso, a la segunda etapa. Esta es la serie de movimientos que tiene que realizar el producto a través del canal de parto durante el trabajo. Esto comienza cuando el cuello del útero se abre completamente, llegando a la dilatación 10, y finaliza cuando nace el bebé. La segunda etapa es conocida generalmente como la de pujar. Se denomina coronamiento cuando se visualiza al bebé en el orificio de la vagina. La segunda etapa es más corta que la primera y puede llevar entre 30 minutos a 3 horas en un embarazo de una mujer primeriza. Vamos a también tener en cuenta varias etapas. En este caso, la segunda etapa se lo conoce como el descenso fetal. Este periodo que abarca desde la dilatación completa hasta la expulsión del producto se distingue en 3 periodos: el encajamiento de la cabeza en el estrecho superior de la pelvis, el descenso de la presentación y por último la expulsión. Al descenso se pueden encontrar velocidades distintas entre lo que es una nulípara y una multípara, siendo la multípara el doble de veloz a la dilatación en horas, a la velocidad de descenso en horas. Por ejemplo, la nulípara tendría de 3 a 3.3 centímetros por hora y las multíparas una velocidad de 6.6 centímetros por hora de descenso. Una vez que la cabeza salga completamente, el protocolo a seguir sería aspirar las secreciones nasofáringicas para evitar la broncoaspiración de meconio y comprobar la existencia de circulares en el cordón y si se puede liberarse con maniobras. En la expulsión se debe tomar en cuenta primero la salida del hombro anterior, la salida del hombro posterior y por último la salida del resto del cuerpo. Esto de aquí vamos a facilitarlo mediante el desprendimiento del hombro anterior, traccionando en dirección inferior de la cabeza fetal, colocando para ello ambas manos alrededor de la cabeza a nivel cervical y parietal. Se realiza la misma operación con el hombro posterior, pero en sentido contrario. El resto del cuerpo sale ya con facilidad. Cuando el niño gira, ahí es donde se toma más. No tengo una imagen correcta para poder explicar bien eso. Creía tenerla, pero no aparece aquí. Ahí se puede tomar como cuando estamos en práctica. Se dice, en pocas palabras, hacia abajo y hacia afuera. Se toma la cabeza del niño, se guía un poco hacia abajo, hacia afuera y hacia arriba, y salen los 2 hombros, el anterior y el posterior, y el resto del cuerpo con facilidad. Ahora sí, tenemos el cuadro de la dilatación cervical y todas sus subfases, juntos con el descenso fetal. Aquí vamos a ver la relación entre el tiempo y la dilatación y la duración entre la fase de aceleración, que normalmente dura 1 hora, y fase de máxima velocidad, que dura menos de 1 hora, y la fase de aceleración, que en esta de aquí ya se puede ver una división pélvica y entrando a la segunda etapa. Ya. En este caso, lo que podemos ver aquí es casos especiales en que durante el periodo de expulsión exista una retención de hombro, cuando el hombro anterior se dificulta para liberarse del arco suprapúbico. Se utiliza una maniobra llamada McRoberts, que es utilizar las piernas de la mujer hacia atrás y presionar un poco el útero para ayudar hacia abajo que el hombro se libere.
También tenemos en cuenta la protección del periné, que existen dos momentos críticos durante este periodo de la expulsión, que es la salida de la cabeza y la salida del segundo hombro. Esto se llama la maniobra de Ritgen modificado. La maniobra de Ritgen normal es cuando utilizamos los labios y la vulva, los mandamos hacia atrás, como por así decir, liberando la cabeza para facilitar la salida. En este caso también utilizamos esta misma maniobra, pero cuidando el periné. Existen también anormalidades durante este periodo expulsivo, que pueden ser la falla del descenso, que su criterio diagnóstico sería que no hay descenso del feto, el descenso retardado, que se consideraría en una nulípara menos de 1 centímetro por hora y en una multípara menor a 2 centímetros por hora, el cese del descenso, que su criterio sería la detención total del descenso, ya sea por 1 o más horas, y el parto precipitado, que en las nulíparas sería una dilatación de mayor a 5 centímetros por hora y en una multípara mayor a 10 centímetros por hora. Para cuidar el periné al momento del parto y cuando la salida del bebé no termine en desgarros de tercer o cuarto grado, se utiliza la episiotomía, que tiene como objetivo ensanchar el tercio inferior de la vagina, el anillo vulvar y el periné. La episiotomía se realiza con el acme de la contracción, cuando la presentación está coronando. Sus indicaciones sería que el periné se encuentre muy poco elástico, que el periné sea corto, menor de 4 a 6 centímetros de diámetro ano-pubiano y que se encuentre con una musculatura atrófica, no haya contracción ni elasticidad. Las indicaciones fetales serían en caso de que existe prematuridad, más que todo en primigestas juveniles, es cuando existe macrosomía, debido a que el mismo tamaño del bebé podría provocar estos desgarros, la distosia de hombros, en caso de que no salga con las maniobras, las presentaciones de nalgas, occipitosacras o deflexionadas, la necesidad de extracción rápida fetal o cuando también se utiliza el parto instrumental. En la expulsión de la cabeza se debe permitir una distensión progresiva del introito vaginal y el periné evitando desgarros. Cuando la presentación está coronando, se indicará a la parturienta que realice pujos de manera controlada y siempre cuidando el periné al momento del desprendimiento de la cabeza. Bueno, tras la expulsión del feto, se pinza una vez cuando hayan cesado cuando las pulsaciones del cordón umbilical hayan cesado, se puede pinzar y seccionar el cordón a 2.5 centímetros del borde cutáneo. Aquí también tenemos un dato especial que en caso de que la paciente sea VIH positivo, normalmente no se deja que el cordón termine sus pulsaciones, sino que antes de que terminen ya se clampea o se pinza a este mismo nivel el borde cutáneo a este nivel el cordón umbilical. Listo. Hasta ahí terminaría la que es el segundo trabajo de parto y el tercero parto. La tercera etapa le tocaría a mi compañera. Pero eso lo van a dar mañana, ¿verdad? Sí, doctor. Eso le tocaría. Sí, doctor. Ok, bueno. Ahí cuando haces la episiotomía y le pones analgesia, ¿dónde vas a bloquear? ¿Qué nervio bloquearías ahí? ¿Qué nervio? El nervio pudendo, doctor. El nervio pudendo, sí. Analgesia del nervio pudendo. Ok. Sí, doctor. Ok, bueno. Un poquito de fisiopatología, falta un poquito, ¿ya? Vamos a ver unas diapositivas y a añadir algunas cosas, ¿ok? Sí, doctora. La verdad es que yo tenía más imágenes y no comprendo aquí qué le sucedió, pero como mi computadora ahorita está como que medio fallosa, no
no sabría qué decir. Realmente tenía imágenes sobre la episiotomía y más cositas que le había agregado últimamente. Claro. Ok, está bien, está bien. Ok. Ya, estoy intentando sacar ahorita la compartición, pero también me está fallando eso. Ok, ok. Y ahí creo que ya cerró. Ahí sí. Ya, doctora, gracias. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, perfecto. ¿Están dormidos, Sí, no? doctora, sí. Ah, ya, perfecto. Ok, vámonos entonces a trabajo de parto. Es importantísimo saber que para que se produzca el nacimiento, para que este feto salga, es necesario que el feto venza 3 obstáculos: el cuello uterino, la pelvis y el perineo. La pelvis, para atravesar el canal del parto, el feto realiza una serie de movimientos y sufre una serie de modificaciones plásticas que facilitan su paso. Y el perineo es lo que constituirá el expulsivo. La actividad contráctil del útero, el útero es un órgano muscular, presenta la propiedad de contraerse, ejerciendo una presión en su interior que le permite expulsar su contenido a través del orificio cervical. Las contracciones uterinas son involuntarias y controladas en su mayor parte por los factores extrauterinos y está conformada por células musculares lisas y tejido conectivo. Para expulsar el contenido a través del orificio cervical es necesario que se forme el segmento uterino inferior, que tiene una pared muscular delgada y por debajo se continúa con el cuello y por arriba con el cuerpo uterino, que es la porción activa y contráctil del útero. También tienen que ver aquí la regulación hormonal. Las contracciones están mediadas a través de la ATP, dependiente de lactina y miosina. Factores intrínsecos, factores inhibidores. ¿Cuáles son los factores inhibidores? La progesterona, la prostaciclina, la relaxina, el péptido relacionado con la hormona paratiroidea, óxido nítrico, pectino relacionado con la calcitonina, la adrenomedulina y el péptido vasoactivo intestinal. ¿Y cuáles producen la contracción? La oxitocina, estimulantes de las prostaglandinas. ¿Cuáles son las características de las contracciones uterinas? Que se origina en uno de los marcapasos del cuerno uterino. Tiene que hacer el triple gradiente descendente. ¿Cuál es el triple gradiente descendente? Que la contracción se propaga desde el fondo a la parte inferior del útero. La contracción es más duradera en el fondo que en la parte inferior. La intensidad es menor cuando más está alejada del marcapaso. Ese es el triple gradiente descendente. Eso es lo que ustedes cuando están en sala de parto, ustedes ponen su mano para sentir la contracción, para contarla. Ustedes van a ver que es más fuerte en el fondo uterino. Y aquí está el triple gradiente descendente. Los estímulos se inician en el cuerno uterino, especialmente en el cuerno derecho. La duración es de 15 segundos, se irradia de arriba hacia abajo, de manera descendente, hasta llegar a la porción inferior del útero. Por eso la intensidad es mayor en las partes altas, en las partes más altas del útero. Aquí es mayor la intensidad. Esto se llama triple gradiente descendente. Es el fenómeno mediante el cual las partes altas del útero son mayores y tiene predominancia sobre la parte baja. El gradiente descendente puede ser de propagación, de duración y de intensidad. ¿Cuáles son los fenómenos activos para este trabajo de parto? Son las contracciones uterinas y los pujos. Tenemos de nuevo, aquí está el gráfico ya repetido del triple gradiente. Y las contracciones pueden ser de Álvarez o de Braxton Hicks. Las contracciones de Álvarez son de alta frecuencia, pero de baja intensidad,
y se propaga a un pequeño sector del útero. No son percibidas por la mamita. En cambio, la de Braxton Hicks tienen baja frecuencia y de alta intensidad, son percibidas por la mamita, pero no tienen dolor. ¿Cuáles son las características de las contracciones? Nosotros tenemos que saber qué características tienen las contracciones en el trabajo de parto. El tono, que es la menor presión del útero en reposo o estado de semicontracción permanente. La intensidad, que es el aumento de la presión entre el vértice y la base de la contracción, como que uno hace una curvita medida en milímetros de mercurio. Acuérdense que eso nos sale en el registro cardiotocográfico. La frecuencia es la cantidad de contracciones que se producen en 10 minutos. La duración, el tiempo que transcurre entre el punto que comienza el aumento de la presión provocado por una contracción y el retorno del tono. Y el intervalo, que es el tiempo que transcurre entre los vértices de las dos contracciones. Estas son las características que nosotros tenemos que ver en una contracción de parto. Aquí tenemos que para verificarlas nosotros podemos utilizar métodos externos como la palpación o el transductor externo, que es el que ustedes hacen en la sala de parto, que es el registro cardiotocográfico, porque también hay métodos internos que son el catéter intrauterino. El primer periodo del parto o dilatante, la intensidad promedio de la contracción es de 30 milímetros de mercurio, las frecuencias son de 4 a 10 contracciones en 10 minutos y el tono de 8 a 12 milímetros de mercurio. Cervix, la madurez grado 3, borrado completamente, anterior, muy blando, con dilatación progresiva. Y en el segundo periodo de parto expulsivo, la intensidad va ya más de 45 a 55 milímetros de mercurio, la frecuencia de 5 a 6 en 10 minutos, y el cervix está totalmente dilatado por encima de los 10 centímetros. Y aquí la paciente, la mamita, tiene el reflejo de pujo. ¿Por qué? Por la presión que ejerce la presentación sobre las estructuras nerviosas rectales, sobre el elevador del ano y los pararrectales. Los pujos se originan por esta contracción de prensa abdominal y el descenso del diafragma, acompañado por el cierre de la glotis. Los pujos pueden ser espontáneos o pueden ser dirigidos. ¿Y cuáles son los fenómenos pasivos? Esos eran los activos. ¿Cuáles son los fenómenos pasivos del trabajo de parto? Los fenómenos pasivos son las modificaciones consecutivas a la actividad contráctil del útero, que son la formación del segmento inferior, lo que yo hablé al principio, el borramiento y la dilatación del cuello, la expulsión de los limus. La expulsión de los limus es el moco, el tapón mucoso, formación de la bolsa de las aguas. Esto es cuando uno dice está bombada las membranas, ampliación del canal vulvo-vagino-perineal y los fenómenos plásticos del feto, es decir, cómo ese bebé, esa cabecita del bebé se va acomodando en el canal del parto. Las modificaciones del cuello del útero son el reblandecimiento, el borramiento y la dilatación. Se producen por acción del triple gradiente descendente mediante los mecanismos de presión y tracción. En el cervix disminuye la consistencia, se empieza a borrar, la posición se centra y empieza la dilatación. Aquí tenemos un cuello sin borramiento y un cuello que está larguito todavía, ¿no? Y este es el inicio del borramiento, cuando empieza a cortarse el cuello y a dilatar. En las primíparas se dice que primero borra y luego dilata, y que la multípara puede borrar y dilatar a la vez. Obviamente que no siempre se cumple esto. Tenemos la fase activa, tenemos la aceleración, la velocidad máxima de desaceleración y la desaceleración. Aquí tenemos la aceleración 2 horas hasta los 4 o 5 centímetros, la velocidad máxima de aceleración 2 horas hasta los 8 o 9 centímetros, y luego viene el periodo de desaceleración. La expulsión de los limos se libera debido a las modificaciones cervicales. Ese es el tapón mucoso que refieren las pacientes. Se origina por el mucos producido por el endocervix, que se mezcla con las secreciones de la vagina y escasa sangre procedente del cuello. La formación de la bolsa de las aguas está constituida por el corio, el amnios y el líquido amniótico. Las funciones: es una barrera contra las infecciones, impide la prosidencia del cordón o miembros del bebé, favorece la dilatación del cuello, protege
protege al feto y es un agente excitador de la dinámica uterina. Los fenómenos plásticos del feto son las deformaciones que sufre el feto, en especial la presentación durante el pasaje por el canal vulvo-vagino-perineal. Por eso que algunos bebitos pueden tener tumor serosanguíneo, cefalohematoma, por el paso de la presentación por el canal del parto. Aquí tenemos los fenómenos plásticos que pueden ocasionar un caput sucedáneo, un cefalohematoma, hematoma epidural. Bueno, entonces, ¿qué es el parto en sí? El parto normal, que es el que vamos a tratar, eutóxico, es aquel de comienzo espontáneo, que presenta un bajo riesgo de comienzo y que se mantiene como tal hasta el alumbramiento. El feto nace espontáneamente en posición cefálica entre la semana 37 a 42. El parto inducido es cuando se logra un trabajo de parto mediante el inicio artificial de las contracciones uterinas para producir borramiento, dilatación, mediante el uso externo de medicamentos o maniobras con capacidad contráctil, que esto lo vamos a ver luego en otra clase. Parto inmaduro es el que se presenta entre las 20 y 28 semanas. Parto pretérmino es el que se presenta entre las 28 y 36 semanas. Y el parto término, como ya dijimos, entre 37 y 42. Es importante que ustedes tengan presente estas definiciones para que ustedes puedan dar un diagnóstico apropiado. El trabajo de parto. Son contracciones uterinas suficientes, como ya dije, en frecuencia, intensidad, duración, que van a producir borramiento y dilatación del cuello uterino. La primera etapa del parto o periodo de dilatación es la que comienza con el inicio del parto y termina con la dilatación completa. A su vez, esta primera etapa, tanto en la práctica clínica como en la literatura, se ha subdividido en fase latente y fase activa. La fase latente comienza con el inicio del parto y se caracteriza por la presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración y se acompaña de borramiento cervical y proyección lenta o escasa dilatación. Podríamos decir, algunos textos ustedes van a encontrar hasta 3 centímetros. En las guías dice hasta 4, porque el trabajo de activo ya empieza cuando hace más de 4 centímetros, hay aumento en la regularidad e intensidad de las contracciones. Y va hasta los 10 centímetros. Por eso que en el partograma, en la línea de base, nosotros armamos la curva de alerta, ya podemos armarla a partir de los 4 centímetros, porque es la fase activa. Bueno, recomendaciones. Se recomienda que el personal de atención de trabajo de parto puerperio esté con la paciente todo el tiempo en su labor, brinda apoyo, acompañamiento. Esto proporciona mayores beneficios a los médicos en una atención compartida. Se recomienda siempre informar al especialista ginecobstetra responsable del servicio de atención en primer y segundo nivel de que se está atendiendo un parto. ¿Qué significa? Cuando ustedes estén en la rural o estén en una área de primero o segundo nivel y ustedes vayan a atender un parto, ustedes tienen que comunicar al especialista que sepan que ustedes van a atender un parto. Es necesario para que estén al llamado por cualquier complicación. De no contar con el especialista en el momento de atención, se debe informar a la red de atención, siempre con la posibilidad de requerir una referencia oportuna. Es decir, siempre debemos estar preparados para cualquier complicación. La admisión al momento del ingreso. No se recomienda que esta paciente ingrese a la maternidad en forma temprana o durante la fase latente, ya que se asocia mayor intervencionismo durante el parto. Se pone oxitocina, analgesia, intubaciones en neonato. Entonces es mejor que esté en una fase activa. Pero hay criterios de admisión de la embarazada en el trabajo de parto cuando ella sí, a pesar de no tener de los centros obstétricos que se pueden ingresar, cuando tienen una dinámica uterina regular, un borramiento más de 50, y aquí miren, dilatación de 3 a 4 centímetros. Ahí se puede ya ingresar a la paciente, es decir, que se encuentre en fase activa el trabajo del parto. Se recomienda ofrecer un apoyo a las embarazadas, sus acompañantes, cuidar la atención. Uno tiene que informarle a los familiares las condiciones en que está la paciente, ¿no? El antecedente de cada caso, paridad de la paciente, historia, partos anteriores, hacer una buena historia clínica
y las condiciones en las que llega el paciente. Y cuando a esa paciente se le dice, señora, retorne a su domicilio, porque todavía no le toca ingresar y ustedes se van a encontrar en esas situaciones cuando estén de guardia, pero ¿qué le tenemos que decir o cuándo nosotros le podemos decir a esa paciente que vaya nomás a su casa? Cuando tenga menos de 3 centímetros de dilatación, sin dinámica uterina regular y borramiento de menos del 50%. Cuando se le haya ofrecido información, apoyo a las embarazadas y sus acompañantes. Tiene que informarse claramente los signos de alarma. Señora, se mueve su bebé, no se mueve su bebé, está sangrando, le duele la cabeza, está botando líquido, olor a cloro. Son signos de alarma que ustedes tienen que informar a esa mamita que cuando se presente eso tiene que venir inmediatamente a la emergencia. Que haya una estabilidad hemodinámica, que no existan antecedentes de gran multiparidad o partos rápidas, que viva en el área urbana y de fácil acceso, que esté cerca de donde está el centro médico, el hospital. Ahí ustedes pueden decirle a esa mamita que puede ir a su casa. Pero se genera un ingreso temprano a la paciente sin tiene antecedentes de, es decir, que no está en una fase activa, pero tiene antecedentes de varios partos, una gran multípara, tiene patología de base materna que debe de ser controlada, que viva en el área rural, que tenga difícil acceso de atención. Entonces, obviamente que aquí esa mamita no se puede ir a su casa. Se recomienda el parto vaginal a las embarazadas a término con patología asociada no complicada, preeclámpticas, hipertensión crónica, diabetes gestacional, meningitis, trombocitopenia, hepatitis, enfermedades autoinmunes, tromboembólicas, renales, bajo la supervisión del ginecólogo, a menos que exista una contraindicación materna y o fetal para ella. La fase latente del trabajo de parto es el periodo de parto que transcurre entre el inicio de contracciones uterinas regulares con modificación cervical hasta los 4 centímetros. Esto está en las guías. En las guías. Chicos. Perdón. ¿Sí me están escuchando? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces la duración es de aproximadamente 6.4 horas en la nulípara y 4.8 horas en las multíparas. Con eso nosotros nos vamos a manejar. Esto está en las guías. La fase activa del trabajo de parto es el periodo del parto que transcurre entre los 4 centímetros y los 10 de dilatación y se acompaña de dinámica regular. Esta duración es variable entre las embarazadas y depende de la paridad. Su progreso no es necesariamente lineal. La duración de la fase activa del parto puede establecerse de la siguiente manera. En las primíparas, el promedio de duración es de 8 horas. Es poco probable que dure más de 18. En las multíparas, el promedio es de 5 horas y es poquísimo probable que dure más de 12. Para mejor control, recordar que está determinado que la fase activa del progreso es de 1.1 centímetros por hora en las mujeres nulíparas y 1.3 centímetros en las multíparas. Se recomienda usar el promedio límite de tiempo en la fase activa para informar a las mujeres sobre la duración del posible parto, detectar distocia, indicar el momento que los obstetras, médicos de la familia y médicos generales deben solicitar la debida oportunidad de intervención del especialista gineco-obstetra en el mismo centro de asistencia o realizar la referencia del parto. Esto cuando ustedes hagan su rural, cuando ustedes estén en un centro de atención primaria, ustedes tienen que tomar decisiones importantes con esas pacientes. Se recomienda valorar por el especialista siempre que el trabajo de parto en fase activa se prolongue más allá de 8 horas en la nulípara y más de 5 horas en la multípara. La decisión de intervenir ante una sospecha de que se prolongue la primera etapa del parto se debe de tomar en función del progreso de la dilatación. Por eso es importante el partograma y de otros factores obstétricos, y no exclusivamente sobre la base de la duración. Esta decisión estará a cargo del especialista clínico-obstetra. Se recomiendan 5 momentos para la higiene de las manos para proteger esta manita al personal de salud y al entorno sanitario. Acuérdense los 5 momentos. Antes de tocar a la paciente, antes de realizar la tarea de limpieza, después de exposición a líquidos, después de tocar a la paciente y después del contacto con el entorno de la paciente. Importante cumplir
con los 5 momentos. El lavado de manos o con gel alcohólico. Es importante tomar todas las medidas que nos dan las guías. La ingesta de líquidos y sólidos también es importante. ¿Por qué? Porque le van a preguntar qué puedo comer, no puedo comer, qué puedo tomar, y ustedes qué van a contestar. Se recomienda la ingesta de líquidos claros: agua, zumo de fruta, café, té sin leche, bebidas isotónicas durante el parto. La ingesta de líquidos claros durante el parto no influye negativamente sobre la evolución del mismo, el tipo de parto, la duración y el empleo de oxitocina, ni sobre los resultados del recién nacido. Más bien se considera que mejora el confort y la satisfacción materna. Se recomienda que las mujeres sean informadas sobre la eficacia de las bebidas para combatir la cetosis durante el trabajo de parto, porque entra en una cetosis esa mamita. Por ello es preferible la ingesta de agua. No se ha encontrado que la ingesta de sólidos durante el parto influya en los resultados obstétricos ni en los neonatales, ¿no verdad? Y se puede ofrecer líquidos por vía oral durante el parto sin restricción frente a un posible cesárea, ya que en la actualidad la anestesia general en obstetricia ha dejado paso a las técnicas neuroaxiales, que son las que habitualmente se emplea en parto cesárea. Bueno, ahora, una vez teniendo en cuenta todo esto necesario para ver el mecanismo del parto, el mecanismo del parto se basa en la adaptación de los diámetros de la presentación, la forma y dimensiones al canal del parto, cómo ese feto, cómo ese bebé se va adaptando, se va venciendo en la pelvis dura. Acuérdense que ya vimos pelvis dura, pelvis blanda, ese canal del parto, cómo se va acomodando. Pero, ¿qué movimientos hace ese bebé para poder salir por el canal del parto? Flexión, descenso, rotación interna, deflexión, rotación externa y expulsión de los hombros y del resto del cuerpo fetal. Todos estos movimientos tiene que hacer el bebé para que tenga un progreso satisfactorio por el canal del parto. Aquí tenemos la flexión, el descenso, la rotación interna, la extensión, la rotación externa, y tenemos la salida del hombro anterior y la salida del hombro posterior. Bueno, chicos, ahí voy a quedar ahí con estas diapositivas porque les voy a mostrar otras, por favor. ¿Ven, chicos, las diapositivas? Sí, doctora. Okay. Bueno, aquí tenemos los periodos del parto, ¿no? Esto ya explicó su compañero en la etapa 1, ¿no? La fase latente, lo que pasa con el bebé, el cervix, miren cómo está, es un cervix que no está borrado ni dilatado completamente. La fase activa, empieza el periodo de dilatación, ¿no? La borradura del cervix, ¿no? Como la vagina se amplía, miren acá está estrecha y acá estos músculos se van a ampliar, ¿no? La etapa 2, cómo empieza la salida del bebé, y la 3, pues el alumbramiento, ¿no? En los periodos del parto tenemos la dilatación, la expulsión y el alumbramiento, que ya lo dijo también su compañero, ¿no? En el segundo periodo expulsivo, que es el que vamos a ver, es aquella que transcurre entre el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión del feto. Las contracciones continúan con una frecuencia de 2 minutos, una duración de 60 a 90 segundos y una intensidad fuerte. El descenso de la parte presentada del feto continúa hasta alcanzar el suelo del perineo. Aquí tenemos el tiempo de duración, la prolongación y los movimientos cardinales del parto, que son importantísimos. Los movimientos cardinales del parto son, como ya los dijimos, encajamiento, descenso, flexión, rotación externa, extensión, rotación externa y expulsión. Aquí tenemos la cabeza flotando antes del nacimiento, descenso por flexión, la extensión completa, y miren cómo va girando, ¿no?
la variedad de posición, cómo va girando la cabeza, ¿no? La rotación externa, la rotación interna, la extensión del inicio de aquí completa del bebé para la salida del hombro, los diferentes pasos, ¿no? Hombro anterior, hombro posterior, que ya lo vamos a ver aquí. En el encajamiento, ¿qué va a hacer el bebé en el encajamiento? En el encajamiento, el diámetro biparietal 9.5 pasa a través del plano de entrada de la pelvis. Cómo ese bebé se acomoda para encajar en la pelvis. Miren el movimiento que está haciendo, cómo se encaja para mostrar su menor diámetro. También es importante saber qué es el sinclitismo. Sinclitismo es cuando la sutura sagital se encuentra a una distancia igual al promontorio y a la sínfisis del pubis, ¿no? Y el sinclitismo es cuando la sutura sagital, el anterior, se encuentra más hacia el promontorio y la posterior cuando la sutura sagital se encuentra más a nivel de la sínfisis del pubis. Es importante que ustedes sepan esto porque lo van a encontrar en diferentes textos, ¿no? Y esto se puede dar en el encajamiento. Bueno, y va a descender, el bebé va a descender. ¿Qué se necesita para que el bebé descienda? Presión de líquido amniótico, presión directa del fondo uterino sobre la pelvis durante la contracción, pujo por acción de los músculos abdominales maternos y extensión y enderezamiento del cuerpo. Empieza a descender sobre la pelvis este bebito. Primero se encajó y luego empieza a descender. Y luego, ¿qué va a hacer? Va a hacer una flexión. La acción de la palanca produce flexión cefálica. La conversión del diámetro occipito frontal a suboccipito bregmático suele reducir el diámetro de 12 a 9.5. Miren el movimiento de flexión que hace el bebé para poder salir por el canal del parto. Al hacer ese movimiento, el diámetro anteroposterior de su cabecita de 12 va a pasar a 9.5 centímetros. Y la rotación interna. La rotación interna está completa cuando la cabeza alcanza el piso pélvico. Ahí está completa la rotación interna. Cuando la cabeza no ha girado al alcanzar el piso pélvico, suele hacerlo durante las siguientes fases, 1 o 2 contracciones en multípara y 3 a 5 contracciones en unípara. Aquí está la rotación interna del bebé. Mire cómo va girando, como ustedes van viendo las fontanelas en la rotación interna del bebé. Hace la rotación interna. Punto toconómico, el occipulso. Yo en la clase anterior ya les dije que siempre tenemos que ver la sutura menor. Siempre nos guiamos por esa sutura menor. Aquí está la rotación interna. ¿Se ven cómo va rotando el bebé? Occipito derecha posterior. Rotó el bebé. ¿Y qué decíamos? Que la rotación interna tiene que estar. ¿Qué dije? El bebé tiene que estar mirando el piso pélvico, chicos. Sí. Ahí ya se produce la rotación interna, mirando el piso pélvico. Vean. ¿Ven? Y la extensión. Cuando la cabeza hace presión sobre el piso pélvico, entran en acción dos fuerzas. La una que es en el útero, que actúa en dirección posterior, y la otra es en el piso pélvico resistente y la sínfisis del pubis. Esas son las fuerzas para hacer la extensión. Aquí está el movimiento de extensión del bebé. Ahí está, venciendo el útero y el piso pélvico. Ahí hace la rotación, la extensión. El movimiento de extensión, ahí está.
hizo la extensión. En la rotación externa, la cabeza sufre restitución. ¿Qué significa? Un movimiento que se corresponde con la rotación del cuerpo y sirve para llevar su diámetro diacromial en relación con el diámetro antero-posterior del plano de salida de la pelvis. Por lo tanto, un hombro es anterior, detrás de la sínfisis del pubis, y el otro es posterior. Así se va acomodando el bebé en la pelvis. Y aquí tenemos la expulsión, ¿no? Entonces aquí yo quiero que vean cómo en la de acá extiende su cabeza, ¿no? Y hace una rotación. Pero el niño hace la rotación, cuando ya saca su cabecita, ¿no? Hizo la extensión, hace la rotación externa, como dice aquí, para que diámetro diacromial con el diámetro antero-posterior de la salida de la pelvis se coloque el hombro anterior detrás de la sínfisis del pubis y el hombro posterior está acá. Entonces es necesario que el niño ejecute esta rotación externa para colocar el diámetro diacromial en una situación donde el hombro anterior esté debajo de la sínfisis del pubis. Y aquí ya tenemos la expulsión. Inmediatamente después de la rotación externa, aparece el hombro del bebé, el hombro anterior bajo la sínfisis del pubis, y el períneo se distiende pronto por la presencia del hombro posterior. Después del nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo se desliza con rapidez hacia el exterior. Aquí tenemos, El niño ya colocó el diámetro diacromial, el hombro anterior detrás de la sínfisis del pubis, y miren cómo ya sale. Son movimientos del bebé importantísimos para que pueda producirse un parto eutóxico. Y ahorita vamos a ver todos estos movimientos cardinales del bebé seguidos. Ahí está. El encaminamiento. Cómo el bebé se va encajando. El movimiento de flexión que tiene que hacer posteriormente. Cómo flexiona su mentón sobre su pecho para disminuir los diámetros de su cabeza. Cómo hace el movimiento de extensión. Extiende ya su cabeza y se coloca en el canal del parto. Hace la rotación interna. Hace la extensión y fuera hace la rotación externa para colocar el diámetro diacromial adecuado para su salida de su hombro anterior. ¿Y quién le dice a ese bebé lo que tiene que hacer? Ah, chicos. ¿En qué sentido, doctora? ¿Quién le El dice a útero. ese bebé lo que tiene que hacer? Nadie. Nadie que le dice a ese bebé lo que tiene que hacer. Eso lo pasa Dios. Cubrir el perineo al momento de la salida. Muy bien.
Bueno, chicos, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos, chicos, con la clase, ¿sí? Para no cansarlos más, porque ahí viene ya la expulsión, episiotomía, episorraje un poquito largo, ¿ya? ¿Ok? Ya, doctor. Bueno, Mañana, doctora. ¿qué tal? ¿Sí entendieron todos los movimientos carenales del bebé? ¿Qué mecanismo entra?